Buenos días, ¿cómo estáis? Continuamos con Krishnamurti Esencial, sacando lo máximo, extrayéndole el jugo al pensamiento de Krishnamurti, para poder aplicarlo en nuestro día a día, por ahí también cuestionarlo, seguro. Necesario es, como diría Yoda. Y el tema de hoy es, ¿qué queremos? Esta pregunta que nos invitan tanto los maestros, los gurús, los libros de motivación a que nos preguntemos qué queremos. Y que con Krishnamurti vamos a empezar a preguntarnos. Seguro que de aquí sacamos algo. Me pregunto si han considerado cómo malgastamos nuestras vidas, cómo disipamos nuestras energías, cómo intelectualmente somos gente de segunda mano. Solo conocemos la rutina, el aburrimiento, la soledad, el sufrimiento, tanto físico como psicológico. Como veréis, Krishnamurti siempre tan, como dicen los ingleses o los americanos o los que sean, polite, tan simpático, diríamos nosotros. Por desgracia, tal como vivimos ahora nuestra vida, no tiene ningún sentido, excepto ganarnos el sustento, lo cual es, por supuesto, necesario. Pero aparte de esto, toda nuestra vida está fragmentada, dividida, y una mente dividida, fragmentada, es una mente corrupta. Yo, la verdad es que hasta ahora no tengo nada que añadir, porque es una manera de analizar el por qué estamos aquí preguntándonos. Cómo pasamos nuestros días, nuestras semanas, nuestros años, la dinámica de los hábitos, de la rutina, el pensar siempre en el trabajo, que no es en el trabajo, sino en la abundancia, en el tener, para gastar, para comprar, y por ende el educarnos y a los demás en base a esos principios. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué queremos llegar a ser? Para la mayoría de nosotros, la vida es esfuerzo, lucha. En la sociedad actual, tener éxito es hacer dinero. Buscamos poder, posición, prestigio, o vivimos una vida vacía. También se puede llamar una vida burguesa. A mí me gusta también utilizar la palabra adocenada, estrecha y superficial, con toda clase de opiniones, de juicios y de creencias. Todo esto parece malgastar enormemente la vida. Nunca somos felices, excepto cuando perseguimos el placer, cuando experimentamos cierta sensación de disfrute, de gratificación, de satisfacción. Digamos que somos cíclicos, es como una montaña rusa, que no paramos de subir y bajar, que queremos a veces ordenar, pero sin cambiar hábitos, o por ende pensando que los cambien los demás. Sin embargo, si examinan con detenimiento el contenido interno, dejando a un lado lo que han aprendido de los libros y las respuestas según el país en el cual vivimos, se dan cuenta de que no hay absolutamente nada excepto lo que cada uno ha puesto en su interior. Lo que han introducido en su interior es un producto del pensamiento, pero este no puede generar ninguna acción completa del ser humano, solo puede actuar de forma parcial y fragmentaria, es decir, condicionada, con la concentración puesta en algunos puntos, sin ver el mapa entero, sobre todo el mapa interior del ser humano. Al darnos cuenta de que nuestra actividad, tal como la vivimos, es vacía, bastante superficial y triste, nos escapamos buscando diferentes placeres, tanto los placeres religiosos como los llamados placeres mundanos. Buscamos hacer dinero, disfrutar más y de mayores placeres, comprar más cosas, manteniendo así la llamada sociedad de consumo, pero finalmente terminar en la tumba. La cosa es tan simpática que en lo referente al consumo, ya desbocado, pero no desbocado solamente por nosotros, desbocado por el uso continuo del machaque
Sin consumo no hay economía, por lo tanto no hay trabajo, por lo tanto nos morimos. En el camino, durante un año te has comprado 10 pares de zapatos, 10 pares de pantalones, un teléfono nuevo renovado cada año y así lo que queráis. Todos estamos en el paquete. Esa es nuestra vida. No hay nada sagrado, no hay nada que realmente sea religioso. La vida es mucho más seria y tan solo aquellos que de verdad sean profundamente serios vivirán. Aquellos que no busquen entretenimiento en los gurús, en los sacerdotes o en los filósofos intelectuales que convierten nuestras vidas en palabras sin sustancia, en descripciones sin ningún contenido. De hecho, aquí lo hemos dicho, yo me lo he dicho, de la importancia de a la vez de leer, escuchar, ver vídeos de motivación, de meditación, de técnicas, de lo que queráis, la importancia de ponerlo en práctica. Pues si no, somos meros loros replicadores de las cosas que tenemos la capacidad de memorizar y de contar como evangelistas. En general, todos podemos hablar de felicidad, de bienestar, de cursos de motivación, de cursos de meditación, de yoga, de lo que queráis. Y pocos, muy pocos, son capaces de estar en silencio y aplicar las cosas. Lo mismo ocurre en el ámbito místico, religioso si queréis, espiritual, motivador, de encuentro con el yo. Las cosas se replican. Instituciones espirituales actuando como verdaderas máquinas materiales, aprovechando ese condicionamiento que nos lleva, gracias entre comillas, el dolor, el sufrimiento, y cómo nos abducen para llevarlos a unos lugares que yo llamo básicamente recaudatorios. Y es más, condenatorios. Porque cuando no se cumplen las normitas que ellos nos dictan, podemos acabar de manera muy sencilla, producto de nuestra debilidad y de no conocernos, señalados. Y por lo tanto, al ser débiles, debilitados. Es decir, que le damos importancia a esa opinión de alguien espiritual, trascendental, que ha decidido que nosotros no cumplimos las normas. Por lo tanto, por eso Krishnamurti es tan grande, es tan importante, porque es un cuestionador del principio de la autoridad, la externa y la interna. No olvidaros, no estamos señalando, estamos revisándonos nosotros. Aquí nunca se señala. Y por eso digo que Krishnamurti para mí es tan grande y tan importante. De modo que uno se pregunta, ¿cuál es el lugar del pensamiento en la vida? Toda nuestra civilización y nuestra cultura se basa en el pensamiento. Las religiones son un producto del pensamiento. La forma de comportarnos, nuestra actitud, el mundo de los negocios, la relación, la acumulación de armas, los ejércitos, la marina, las fuerzas aéreas, todo se basa en el pensamiento. La estrategia es pensamiento. La economía es pensamiento, la política es pensamiento, la educación es pensamiento. Tanto si el pensamiento es razonable como si es irreflexivo, lógico o ilógico, sensato o neurótico, nuestras acciones surgen de ideas e ideales creados por el pensamiento. Por desgracia, todos somos terriblemente idealistas, pero un ideal no es lo que es. Un ideal es algo creado por el pensamiento como una manera de superar lo que es. Por consiguiente, hay una división entre el ideal y lo que es. Por eso surge el conflicto. Por eso
es tan importante? Cuando aquí hablamos de la ley de la abundancia, de la ley de la sustancia, de la ley de lo que queráis, de las visualizaciones materialistas, de pedir, de la casa, del trabajo, del amor de mi vida, de todas esas cosas, de la ley de la asunción, de la meditación cuántica, que entendamos, y no me cansaré de repetir esto, que sin conciencia no vamos a ningún sitio. Es más, no, mentira, no es cierto, vamos a muchos sitios, pero seguramente a los sitios donde no queremos ir. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado ese estado de conciencia, de preguntarnos, de esencia, de cuándo pedir para uno y pedir para los demás. Aquí Krishnamurti es clarividente. Espero que no estén escuchando solo una serie de palabras, sino que estén observando de verdad todo el movimiento de sus propias mentes, de manera que establezcan una relación, una comunicación en la cual comprendan lo que estamos hablando, no para estar de acuerdo o desacuerdo, sino tan solo para observar la realidad. Uno debe investigar lo que es el pensamiento, lo que es el pensar. Como saben, una de las cosas más extraordinarias de toda Asia es que consideran el pensamiento como una mujer estéril. Dicen que el pensamiento es medida y que no puede hallar lo inconmensurable, eso que está más allá del tiempo y de la medida, de modo que uno debe intentar suprimirlo, mientras que la civilización de Occidente, su cultura, se fundamenta en el pensamiento, siendo el pensamiento medida. Digamos que nos cuenta que Oriente desecha el pensamiento. La palabrita que ha utilizado, producto de estos lenguajes de antes, como una mujer estéril, pues también podría haber dicho como un hombre capao. En fin, ya sabéis esas cosas que con el tiempo vamos mejorando, sin entrar en tonterías, que hay mucha de la de ahora. Pero efectivamente es un uso que no viene a cuento, porque igual puede utilizar a una mujer como a un hombre. Da igual. Mientras que Occidente nos dice que fundamenta todo en el pensar. Todo lo quiere procesar. Todo lo quiere demostrar. Como dije, este es un tema muy serio y requiere una gran sutileza de la mente para investigarlo. Espero que estén dispuestos a investigarlo para que la mente se libere de la medida, de tal modo que pueda conocer un espacio y un silencio inmensos, que no son medibles ni son creados por el pensamiento. Siguiendo con lo que hablamos, la cultura de la civilización occidental se fundamenta en el pensamiento, en la medida, y de esa medida surge todo el mundo de la tecnología, del arte, de la guerra, de la religión, de la propaganda, de la evangelización, de los salvadores, etc. En Oriente utilizan el pensamiento para ir más allá del propio pensamiento, mientras que en Occidente han aceptado la medida, el progreso, y su forma de vida se basa en la tecnología, en lograr más y más disfrute, obtener gran placer en las posesiones que incluyen la literatura y la poesía. Yo estoy, en general, de acuerdo con esto, pero igual que digo esto o que leemos esto, estoy y he llegado a la conclusión de que en los últimos años ese Oriente, del que habla Krishnamurti, digamos que va desapareciendo. Y va desapareciendo sobre todo en las clases dominantes de esos países, en las clases que económicamente se van desarrollando, que cada vez son más. Que cada vez son más centradas en la economía, en el capital, en la tecnología, con un flujo migratorio de mano de obra tecnológica de la India hacia Alemania, de la India hacia Estados Unidos. Y así, resumiendo, podemos decir, un hombre serio debe preguntarse, ¿qué lugar ocupa el pensamiento en la vida? ¿Cuál es su función? No importa que sea sensato, lógico y razonable, o corrompa la vida dando importancia a las cosas, a la propiedad,
al dinero, al placer, a toda esta información que el pensamiento ha acumulado, tanto interna como externamente. ¿Cuál es el lugar del pensamiento y cuál es su relación con la acción? Debido a que la vida es acción, la relación es el movimiento de la acción. Ahora bien, ¿existe una acción en la vida que no esté limitada por el tiempo, por el pensamiento y por la medida? Es importante hacer un inciso aquí, porque muy pronto voy a hacer un capítulo del libro Sobrenatural de Joe Dispenza que tiene que ver con el tiempo, el espacio y el tiempo, que es un súper capítulo, donde vamos a ahondar más acerca de esta percepción del tiempo, el pensamiento y por ende el espacio. Vivir es actuar. Cualquier cosa que hagamos es acción, acción que está atada al pasado y a través del presente se expresa en el futuro. Por consiguiente, es una acción fragmentada. Y una acción fragmentada es una acción corrupta. Así pues, ¿qué es acción y cuál es su relación con el pensamiento? El pensamiento es la respuesta de la memoria como conocimiento y experiencia almacenados en el cerebro. Repito porque es importante. El pensamiento es la respuesta de la memoria como conocimiento y experiencias almacenados en el cerebro. No hace falta leer libros de ciencia y neurología. Uno puede observarlo en sí mismo, si está seriamente interesado. Sin memoria, uno no puede actuar, no puede recordar las palabras, estaría en un estado de amnesia, de completa confusión. Por el pensamiento, responde ante cualquier reto según su condicionamiento. Si somos cristianos, hindúes, budistas, comunistas, capitalistas, nuestra mente está obligada y está condicionada según ese trasfondo y actuamos de acuerdo con ese condicionamiento, que son recuerdos, experiencias, educación, conocimientos de esa cultura o de esa sociedad determinada en la que vivimos, lo cual es bastante obvio. En consecuencia, la acción del pensamiento divide, fragmenta y genera conflicto. Lo mío, lo tuyo, nosotros, ellos, todos estos prejuicios que todos tenemos, nosotros, los occidentales, los orientales. Existen prejuicios hasta dentro de los países, sociales, geográficos, el norte y el sur del norte. Existen prejuicios preconcebidos, educativos, la educación pública, la educación privada, como si cada una fuese el faro de Alejandría que ilumina la tierra, o blanco o negro. Siempre andamos en eso, en esa dualidad. Debemos comprender esto porque estamos intentando encontrar una forma de vivir en la cual no haya ninguna clase de conflicto. Una forma de vivir donde no haya ningún sufrimiento. Una forma de vivir que sea total, completa, íntegra, armoniosa, sensata. Y el pensamiento puede ser uno de los factores que genera fragmentación. Y podemos pensar que este párrafo, dices, ya, pero esto es muy romántico. No, es que no es nada romántico, es que es muy real, porque hasta ahora nosotros hemos decidido vivir inconscientemente y subconscientemente en el otro lado, y lo hemos hecho a la perfección, queridos. Por lo tanto, si lo hemos hecho a la perfección en el lado A, lo podemos hacer a la perfección en el lado B, que por ende es un lugar de no conflicto. De manera que uno debe descubrir cuál es la función del pensamiento y qué lugar ocupa en la relación humana. Resulta bastante claro que el pensamiento es necesario en el campo tecnológico, porque en ese campo el pensamiento puede funcionar con lógica, con sensatez, con objetividad y con eficacia. Pero esa eficacia, esa sensatez y esa objetividad se corrompen cuando el pensamiento busca tener estatus a través de la tecnología. Esto es muy fácil de entender. La tecnología, la farmacología, la ciencia.
¿Cuántas veces hemos oído, no de ahora, de siempre, medicamentos tapados por, descubrimientos tapados por, priorización como consecuencia de, limitación de patentes, extensión de la patente que me está dando tanto dinero y no saco lo otro porque significaría que cobraría menos? Esto existe todo el tiempo. Si la mente busca estatus a través de la actividad tecnológica, es inevitable que genere conflicto y, por consiguiente, corrupción, lo cual es obvio. Sin embargo, el condicionamiento es tan fuerte que buscamos tener estatus a pesar de la lógica, de la sensatez o el pensamiento razonable. Perseguimos este estatus y, en consecuencia, el conflicto y la corrupción siguen. La corrupción no es tan solo quitarle el dinero a otro o hacer cosas feas. La causa profunda de la corrupción es cuando el pensamiento divide la acción en fragmentos, ya sea una acción intelectual, una acción emocional, física o ideológica. Repito, la corrupción no es tan solo quitarle el dinero a otro o hacer cosas feas. La causa profunda de la corrupción es cuando el pensamiento divide la acción en fragmentos, ya sea una acción intelectual, emocional, física o ideológica. ¿Cuántas veces en el mundo material nos hemos encontrado todos, vamos a meternos todos en el paquete, así nadie se pone nervioso, y le hemos estado contando a nuestros hijos educativamente la formación, los principios, lo correcto y esas cosas, y en cuanto entramos en el mundo de la materia, de la, llamémoslo empresa, progreso, todas esas dopaminas morales, conceptuales de el bien, toman la forma de un supositorio que todos decidimos aceptar como saludable, interesante, progresista, capitalista, beneficioso, abundante, lo que tiene que ser y que nos lleva antes o después, y por eso estamos aquí todos, a una castaña. Pero nos gusta, nos lo hemos, como dirían por aquí, mamao, pero bien. Nos hemos encantado con la evangelización. Yo, por ejemplo, como anécdota esto, tan gracioso, tengo una historieta de hoy en la que un amigo, al que hace mucho tiempo que no veo, pero que estaba antes muy metido en esta parte humana del preguntarse, ha decidido mandar una felicitación navideña que ni siquiera pone Feliz Navidad, querido Vicente, o quien sea, estoy contando mi historia, por lo tanto es querido Vicente, y me ha enviado 1 minuto y medio de propaganda de su empresa biodegradable. La verdad es que lo he visto varias veces y he decidido enviarle un mensaje que era el siguiente. Estimado Andrés, no tengo el placer de conocer a los dueños de tu empresa, a todos los trabajadores, pero desde el más profundo amor y corazón navideño, te pido que les expreses a todos una feliz Navidad y que lo pasen muy bien. Eso sí, sin trabajar, en sus casas, en el libre albedrío de su propia elección. Esto es un ejemplo, vamos a reírnos porque yo me he reído mucho porque lo quiero mucho a este amigo, pero no he podido morderme la lengua porque esto es lo que hacemos. O sea, es mejor, sinceramente, no enviar nada. Es mejor, a ver, a mí me da igual porque me ha hecho reír. Sinceramente me ha hecho reír. Pero es mejor ser auténtico. O sea, si yo te voy a decir que te quiero, porque lo siento, te lo digo. O sea, es que no tenemos ninguna obligación de hacer lo que no queremos. Si no quiero felicitar la Navidad por las causas que sean, me da lo mismo, no la felicites.
En realidad tenemos que felicitarnos todos los días, pero es igual, son las fechas que son. Nos guste, no nos guste, me da lo mismo. De hecho, la celebración del Año Nuevo pues va por cultura, porque los judíos celebran, están en el 5000 y pico, creo, no sé, van mucho más rápido que nosotros. Pero es mejor, pero si vas a hacer una cosa, pues hazla de verdad. No sé, por lo menos yo me gusta entenderlo así. ¿Existe una acción que no esté controlada por el pensamiento, por la medida o por el pasado? Una acción también es cuando decimos una palabra, cuando hacemos un gesto de desprecio o de cortesía, o bien cuando vamos de un lugar a otro. Actuamos siguiendo una determinada fórmula, opinión, idea o ideal, o actuamos basándonos en cierta creencia neurótica o racional. Siempre actuamos basándonos en un modelo del pasado o según alguna abstracción futura. Lo más importante en la vida es la relación, la forma de actuar, de comportarnos. La virtud y la sociedad surgen de la relación. El pensamiento, al ser medida, conformidad, siempre actúa según cierta conclusión particular, según el conocimiento del pasado. Por tanto, ¿qué lugar tiene el pensamiento en la relación humana o no tiene ningún lugar? Si el pensamiento ocupa un lugar en la relación humana, entonces limita y controla la relación y en consecuencia será una relación fragmentada y conflictiva. Nuestra vida se apoya en dos principios básicos: el placer y el miedo. El placer se ha convertido en algo tremendamente importante en la vida. El placer que se expresa de diferentes maneras: el sexual, el intelectual, el placer del poseer, el del dinero, el placer del poder, del prestigio, el placer de la vanidad, el placer que se deriva del yo, del ego, de reafirmarse uno mismo a través de la dominación, el placer de aceptar la tiranía como medio de lograr algo, el placer que se expresa en la relación en forma de dependencia, el placer del ocio, el placer del alcohol, el placer de las otras cosas extras. En esa relación uno depende psicológicamente del otro, pero donde hay dependencia hay miedo de perder y por tanto un gran apego. A veces, muchas veces, buscamos la solución sin habernos preguntado el por qué estamos ahí. Esto nos ocurre muchas veces. Por eso ocurre que cuando dicen, no, llevo 20 años meditando o lo que con tantas veces, no, mi amigo se lee 300 libros al año y... La pregunta es, aunque suene un poco fuerte, es en reconocernos, por mí, entre ¿soy ignorante o soy estúpido? Imbécil sería la palabra en español. Ignorante puedo aprender. No lo sabía, lo aprendo. Pero el imbécil o el estúpido insiste, insistimos, insisto. Y claro, cuando yo me apunto a la clase de yoga, un año, medio año, a la clase de meditación, a los sadhanas, a hacer mucho deporte, a tirarme en paracaídas, para liberarme de eso que me molesta, pero no entiendo porque no me he preguntado de dónde nace eso que me molesta y que provoca esa situación, pues entonces estamos replicando el pasado como monitos, come cacahuetes y no solucionamos nada. Por eso, dice Joe Dispenza, la consecución debe de obtenerse, el resultado debe de verse. Y sí, amigos, y sí, y a veces puede ser que cueste. Esto no es que sea de inmediato, puede ser que sea de inmediato para alguno o para alguna. Pero tiene que ocurrir, tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo positivo. Si no ocurre algo positivo, es que algo estamos haciendo mal. O digamos, en lugar de decir haciéndolo mal, no haciendo.
y pensamos que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos falta la conciencia, nos falta el coraje, trascender el miedo, preguntarnos de dónde me viene a mí esto, que tenemos que saberlo, que no queda otra, comprender y trascender el pasado. Esto de borrar. Borrar es escaquearse, amiguetes. Escaquearse. El placer que se expresa en la relación en forma de dependencia. Este tema es como brutal. Mira que se habla hoy en día de todas estas cosas, pero este tema en realidad no se habla claramente. Yo no lo voy a hablar tampoco. No podemos reír. El placer que se expresa en la relación en forma de dependencia. En esa relación uno depende psicológicamente del otro, pero donde hay dependencia hay miedo de perder y por tanto un gran apego. Es obvio que buscamos el placer sexual. Curiosamente, el placer sexual se ha convertido en una de las cosas más importantes de la vida. Buscamos el placer de la dependencia, depender psicológicamente del otro, también de experimentar sin parar, sin día, todos los colores, porque uno tiene miedo de permanecer solo, de sentirse solo, abandonado, abandonada, sin amor y sin ser amado. Por eso buscamos el placer y evitamos constantemente el miedo de tener que enfrentarnos a otras cosas que son como preguntarnos, el miedo a preguntarnos. El pensamiento alimenta a ambos. Al pensar en el placer que tuve ayer, espero repetirlo de nuevo mañana, pero si no puedo repetir ese placer, me siento violento, violenta, ansioso, ansiosa, tengo miedo. Así que tenemos toda esa cuestión del miedo y una vida que se vive con miedo es una vida en las tinieblas, es una vida horrible. La mayoría de nosotros tenemos diferentes miedos. ¿Puede la mente estar por completo libre del miedo? Nadie quiere liberarse del placer, pero todos queremos liberarnos del miedo, porque no vemos que ambos juntos son las dos caras de la misma moneda que el pensamiento alimenta. Por eso es tan importante comprender el pensamiento. Repito, nadie quiere liberarse del placer. ¿Por qué? Claro. Pero todos queremos liberarnos del miedo. Pero lo que tenemos es pánico. Como saben, existen diferentes clases de miedo. Miedo a la muerte, a la vida, a la oscuridad, al vecino, a nosotros mismos, a perder el empleo y todos los miedos inconscientes que se esconden en las profundas interioridades de la propia mente. El experto en esto es Carl Jung. Y al sentirnos inseguros, buscamos seguridad. Pero ¿es posible que la mente esté por completo libre del miedo? De manera que al estar libre disfrute de la vida, no para perseguir el placer, sino para gozar de la vida. Mientras haya miedo, no es posible gozar de la vida. Ahora bien, ¿eliminará el análisis el miedo o el análisis paraliza la mente e impide que esté libre del miedo? Observe las implicaciones que hay, porque estamos acostumbrados a analizar. Es uno de nuestros entretenimientos intelectuales. Sin embargo, en el análisis siempre hay un analizador que puede ser un profesional o uno mismo. Por eso en el análisis hay una permanente división entre el analizador y la cosa analizada. Hay un conflicto. Por otro lado, en el análisis se necesita tiempo. Puede ser un solo día o un año, con lo cual uno aprovecha la oportunidad para posponer la acción. Uno puede analizar indefinidamente el problema de la violencia, buscar las raíces, escuchar las explicaciones que dan los diferentes profesionales acerca de cuáles son los motivos de la violencia, leer numerosos libros sobre las razones de la violencia y analizarlas. Todo esto lleva tiempo y mientras uno puede seguir disfrutando de su violencia. Así pues, analizar significa dividir y posponer la acción. Por tanto, el análisis genera más conflicto, no menos, porque el análisis implica tiempo. Y esto que nos puede resultar paradójico,
no lo es, porque de lo que nos está hablando todo el tiempo es de la consciencia. De la consciencia. Con el analizar estamos llevando las cosas casi haciendo de la ciencia. Muchas veces para justificarnos, otras veces para incluso decirnos la historieta que nos encanta de lo que vamos a hacer y esas cosas, pero que nunca hacemos. ¿Por qué? Porque no quiero soltar el placer, pero me quiero liberar del miedo. Pero tengo los apegos, pero claro, el apego me da placer, porque te da placer. Es un poco gemitesco, pero es que sí, nos da placer porque está tan apegado a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro subconsciente, a nuestra química corporal ya durante tantos años que no le gusta al cuerpo que se lo quiten. Es como el mono, que me has quitado lo mío. Una mente que se da cuenta de esa verdad se libera del análisis, por consiguiente es capaz de afrontar directamente la violencia, siendo la violencia lo que es. Si uno observa totalmente y sin analizar la violencia en uno mismo, esa violencia que surge del miedo, de la inseguridad, de sentirse solo, de la dependencia, de reprimir los placeres, etc., en ese momento tendrá toda la energía que estaba disipando a través del análisis para ir más allá de lo que es. Si lo hace, podemos entonces ver todas las raíces profundas del miedo que nos han inculcado la sociedad en la cual vivimos, herederas del pasado, de manera que la mente se libere por completo de esa terrible cosa a la que llamamos miedo. ¿Puede la mente observar la totalidad del miedo o solo puede ver algunas ramificaciones y no la verdadera raíz del miedo, su verdadera causa? ¿Puede la mente observar, ver, darse cuenta, prestar toda su atención al miedo, tanto si el miedo está oculto, escondido en las interioridades más profundas de la propia mente de cada uno, como si se tratara de los miedos externos que se expresan en nuestra vida cotidiana? Miedo a que hoy o mañana regrese de nuevo ese dolor que tuve ayer. Hay varias formas de miedo. El miedo a perder el empleo, el miedo de sentirse inseguro, tanto en lo externo como en lo interno, y el miedo final a la muerte. ¿Podemos ir podando cada una de esas ramas o es posible afrontar la totalidad del miedo? ¿Y es capaz la mente de observar la totalidad del miedo? Estamos acostumbrados a resolver el miedo en fragmentos. Si tengo miedo a esto o aquello, a perder el empleo, el miedo a mi esposa o a mi esposo, solo me intereso por ese fragmento y no por la totalidad del miedo. Sin embargo, si quiero observar la totalidad del miedo, debo prestarle toda mi atención cuando surge. Como saben, miramos el enojo, los celos, la envidia, el miedo o el placer como un observador que quiere liberarse de eso. Siempre hay un observador, alguien que mira, un pensador. Por eso observamos el miedo como si estuviéramos mirándolo como algo separado. Ahora bien, ¿podemos mirar el miedo sin un observador? Porque el observador es el pasado. Es el que reconoce esa reacción a lo que llamamos miedo en términos del pasado y dice que es miedo. Es el que etiqueta, para que nos entendamos. Ese observador siempre mira el presente desde el pasado y, por tanto, establece una división entre el observador y la cosa observada. De hecho, Krishnamurti, en una de las meditaciones que hemos hecho anteriormente, de las diarias, habla del miedo. Y es más, tengo un vídeo acerca del miedo, donde una de las cosas que nos dice, es no nombrarlo. No nombrarlo. Porque al no nombrarlo, le quitamos todo el poder. Entonces, ¿puede uno observar el miedo sin ninguna reacción del pasado? Ese pasado que es el observador. Mire, si anteriormente me reuní con usted y me insultó o me halagó, si hizo muchas cosas en mi favor o en mi contra, todo eso está acumulado en la memoria como pasado. Ese pasado es el observador, el pensador. Y cuando yo, o quien sea, mira con los ojos del pasado, no lo hacemos con una mirada limpia.
Por eso el observador nunca ve claramente, siempre ve con ojos corruptos, con ojos opacos. Estamos viendo condicionados por lo acontecido anteriormente. No estamos en el presente, estamos tirando del pasado para sintonizar con una situación presente. De manera que es posible observar el miedo sin el pasado. Es decir, no nombrar el miedo, no utilizar la palabra miedo, tan solo observarlo, pero esa atención total únicamente es posible cuando no hay un observador, siendo el observador el pasado. Si uno lo hace cuando observa totalmente, entonces el contenido completo de la consciencia, como miedo, desaparece. Tengo miedo de lo externo y de lo interno. Tengo miedo de que maten a mi hijo en la guerra. La guerra es algo externo, es un invento de la tecnología que ha desarrollado estos instrumentos monstruosos de destrucción e internamente me aferro a mi hijo. Lo amo, lo he educado conforme a esa sociedad en la que vivimos, la cual dice que hay que matar. Esa sociedad que hemos construido es corrupta, es inmoral, solo se interesa por el consumismo, por progresar cada vez más, no tiene ningún interés en el completo desarrollo del mundo ni del ser humano. No lo tiene. No lo tiene. Como saben, no tenemos compasión. Lo que tenemos son grandes conocimientos, mucha experiencia, podemos hacer cosas extraordinarias en medicina, en el ámbito tecnológico, ecológico, en la ciencia, pero no tenemos ninguna clase de compasión. Compasión significa pasión por todos los seres humanos, por los animales y por la naturaleza. ¿Cómo puede haber compasión si hay miedo, si la mente está persiguiendo constantemente el placer? Queremos tener placer, queremos controlar el miedo, queremos esconderlo bajo tierra y a la vez queremos tener compasión. Lo queremos tener todo, pero eso no es posible. Solo podemos tener compasión cuando no hay miedo. Por esa razón es tan importante comprender el miedo en la relación y únicamente podemos desarraigarlo por completo si observamos la reacción sin nombrarla, porque el mismo hecho de nombrarla es la proyección del pasado. De modo que el pensamiento sustenta y persigue el placer. También refuerza el miedo. Tengo miedo de lo que pueda suceder mañana. Tengo miedo de perder mi empleo. Tengo miedo de la muerte. Sin duda, el pensamiento es el responsable del miedo. Nuestras vidas dependen del pensamiento. Nuestras acciones cotidianas se basan en el pensamiento. ¿Pero qué lugar ocupa el pensamiento en la relación humana? Si me insulta, eso deja un recuerdo en la memoria de mi mente. Otra vez lo repite para que nos quede claro. Y cuando lo mira usted, lo veo con ese recuerdo que tengo de la memoria. Si me halaga, cuando lo miro igualmente lo veo con ese recuerdo, de tal forma que nunca lo miro sin los ojos del pasado. Por eso es tan importante comprender el lugar que ocupa el pensamiento en la relación. Si ocupa un lugar en la relación, entonces la relación se convierte en rutina diaria, en algo mecánico, en un sinsentido de placer y de miedo. Por eso nos dice que cada día hay que mirarlo como si fuese el primer día de la vida, el primer café de mi vida, la primera tostada de mi vida, la primera sonrisa de mi vida, el primer beso de mi vida. Con esa actitud. Así que llegamos a la pregunta: ¿qué es el amor? ¿Es el amor un producto del pensamiento? Por desgracia, el amor se ha convertido en un producto del pensamiento. Amo a Dios, amo a esa persona, pero destruyo la naturaleza. Esto está escrito en 1969. Uno debe investigar esa pregunta muy profundamente para descubrir por sí mismo lo que es el amor, porque sin amor, sin esta cualidad de la compasión, siempre sufriremos. Ahora bien, para descubrirlo, para que la mente tenga esa profunda compasión, uno debe comprender el sufrimiento, porque la pasión surge del sufrimiento.
La raíz etimológica de la palabra pasión es sufrimiento y la mayoría nos escapamos del sufrimiento, lo cual no significa que debemos aceptar el dolor físico o psicológico, sería una tontería. Sin embargo, ¿es el sufrimiento el movimiento del pensamiento o es el sufrimiento algo por completo diferente del pensamiento? Es muy importante comprender la maquinaria del pensar, no una comprensión verbal, sino observar realmente en nosotros mismos qué es el pensar y cuál es su lugar en nuestra vida diaria. Os envío un gran saludo y os dejo con un nuevo capítulo de Krishnamurti Esencial. Que tengáis buen día. Chao.